Mi nombre es Roberto Torres y en esta oportunidad voy a presentar un poquito de la vida del pastor Murray, ¿no? El pastor Murray y Michelle iniciaron su ministerio pastoreando en Canadá en 1987. En 1992 aprendieron el español y fueron a Guadalajara, México, para iniciar su carrera misionera. Se quedaron en Guadalajara hasta el 2001, fundando una iglesia, pastoreando y formando parte de un equipo misionero, quienes fundaron varias iglesias y el Seminario de la Alianza en aquella ciudad. Después de 3 años en Canadá sirviendo en su distrito, fueron a El Cairo, Egipto, aprendieron el árabe y pastorearon en una iglesia interdenominacional donde vieron a miles de personas seguir a Cristo en un movimiento de Dios en El Cairo. La Alianza de Canadá decidieron volver a Latinoamérica en el 2008 para ser los directores de la región de parte de la Alianza Cristiana y Misionera de Canadá, haciéndolo desde Costa Rica y luego en Canadá hasta el año 2020. Tienen experiencia en muchas formas de misiones, en varios idiomas y en varias culturas. El pastor Murray, ha participado en Canadá en el responder cómo hacer misiones en el futuro con un fin de hacer discípulos de Cristo, donde pocos o ningunos hayan sido escuchados o hayan escuchado la palabra de Dios. Sin más que decir, chicos, les presento al pastor Murray. Pastor Murray, que sea Dios usándolo a través de ese tiempo. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Roberto. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y vamos a hablar de varias cosas hoy, pero una mía más, mi profesión en las misiones es el enfoque. Voy a empezar con una historia. Fue junio del año 2018 en Dallas, Texas, cuando Michelle, mi esposa, se juntó con otros líderes de redes de oración a nivel mundial. Uno de los compañeros, líder de una red de oración en Indonesia, les contó de un poquito antes uno de sus amigos, líder de otra red de oración, fue a Irak para hablar con algunas personas. Después de algunos días, estaba en ruta al aeropuerto cuando sonó su teléfono. Casi nadie supo que él estuvo en Irak. Decidió contestar y una persona al otro lado que casi pareció sorprendido de que él contestó. Le dijo que tenía que hablar con él y le dio una dirección en Bagdad. Este cristiano tenía que hacer una decisión, seguir al aeropuerto y volver a casa o ir a aquella dirección sin saber quién era y para cuál asunto. Decidió aceptar la invitación y fue a la dirección dada. Al llegar fue un departamento con 2 hombres enfrente esperándole. Y dice que los hombres eran grandes y muy serios. Él subió con ellos varios pisos para llegar a un departamento. Al entrar, habían unos 10 a 12 personas en el departamento. El hombre de Indonesia preguntó, ¿por qué me marcaron? Ellos respondieron, somos seguidores de Cristo. Sin embargo, solamente sabemos unos pocos versículos. Estuvimos aquí orando. En medio de la oración apareció una mano y escribió un número en la pared. Parecía un número telefónico. Entonces lo marcamos. Tú contestaste el teléfono. Te dimos la dirección y aquí estás. ¿Qué quiere decirnos Dios? Al escuchar su historia, el cristiano de Indonesia llama a su amigo en Irak y le dijo que él iba a quedarse unos días más. Pasó 3 días explicando el evangelio a estas personas.
Amigos míos, Dios es el mismo Dios hoy que en todas las historias milagrosas de la Biblia. Él sigue obrando y actualizando su reino por todo el mundo. Nos invita a cada uno de nosotros juntarnos con Él y compartir las buenas nuevas a todas las etnias del mundo, a todas las naciones del mundo, por compartir nuestras vidas y palabras del Evangelio con ellos. Ya Roberto dio un poquito de nuestra historia, de Michelle y un servidor. Varias veces en nuestras vidas hemos escuchado una frase clave en nuestro caminar con Cristo. Sígueme, sígueme. Cuando estuvimos ministrando, pastoreando en Winnipeg, el Señor nos pidió seguirle usando la frase, Murray, sígueme, Michelle, sígueme. Saliendo de Winnipeg, fuimos a México y era porque Dios nos pidió ir a México. Estuvimos esperando, de hecho pensamos que íbamos nosotros a Tailandia, era nuestra preferencia, pero Él muy específicamente nos invitó a seguirle a Él a México. Saliendo de México eran unas circunstancias milagrosas también. No esperadas. Estábamos muy contentos pastoreando, fundando iglesias, desarrollando a líderes mexicanos para dirigir la iglesia allá en Guadalajara y fuera de Guadalajara. Pero el Señor nos pidió volver a Canadá y en todo esto vimos su mano obrando en nuestras vidas también. La llamada a Egipto era algo muy raro, muy extraño, pero sabíamos que realmente era Dios que nos estaba invitando. Perdón, ¿alguien habla? No. Está bien. De ahí, bueno, fuimos a Egipto. Voy a dar algunos detalles en unos momentos. Y estando ahí en Egipto, otra vez escuchamos la voz del Señor diciendo, Murray, sígueme, Michelle, sígueme. Y volvimos a Latinoamérica. Y ahora terminamos nuestra obra como directores de la misión en Latinoamérica el año pasado y este año el Señor nos está invitando a hacer otra cosa. Voy entrando en un doctorado en una universidad secular aquí en Canadá. Y Dios me está invitando a seguirle a Él trabajando en lo académico por un tiempo. En donde hemos seguido al Señor, hemos aprendido a vivir según algunos valores comunes para todos los siervos de Dios en el mundo, sin tener que ver con la vocación. Algo que nos ha motivado a mantener nuestro enfoque misionero, el hacer discípulos entre los no alcanzados, es un movimiento y vamos a ver un video en estos momentos para mostrar qué tipo de cosa está pasando. Después de ver este video, voy a hacer algunos comentarios. Entonces vamos a ver este video en este momento. 2000 años atrás, Jesús nos enseñó que nuestra misión es ir y hacer discípulos en todas las naciones. También nos prometió que solo después de terminar esta tarea recibiremos la bendición de su regreso. Pero, ¿cómo vamos a cumplir nuestra misión? Para responder a eso, clasificaremos en 3 grupos a los 7 billones de personas que hoy hay en la Tierra. Empecemos con los cristianos. Al menos el 33% de la población mundial se identifica como cristiano. Llamamos a este grupo Mundo C. C por cristiano. Es importante recordar que no todas las personas que viven en el mundo C son verdaderos creyentes de Cristo. Se identifican como cristianos por una creencia nominal en Jesús o porque viven en un país donde todos se consideran cristianos.
Luego está el 38% de la población, la cual tiene acceso al Evangelio, pero ha elegido no seguir a Cristo. Tienen Biblias en su idioma, iglesias cerca, amigos o colegas que son cristianos, o tienen recursos cristianos en su propia lengua. Estas personas tienen acceso a las buenas nuevas, pero aún no han respondido a ellas. Este grupo de la población es llamado Mundo B. Esto nos deja el 29% de la población, un poco más de una de cada 4 personas en el planeta, quienes no solo nunca han oído el nombre de Jesús, sino que tampoco tienen la oportunidad de escuchar de Jesucristo. No tienen acceso al Evangelio, no tienen Biblias, iglesias, no hay creyentes cerca, no tienen la oportunidad de aprender de Jesús. Llamamos a ese 29% Mundo A. Ahora, los misioneros. Uno de cada 1.800 cristianos del mundo C decide servir como misionero transcultural. Así que 400.000 misioneros de la población C. Ese es el total de nuestra fuerza misionera en el extranjero. ¿Sabías que el 72% de nuestros misioneros van al mundo C? Así es. La gran mayoría de los misioneros que se están enviando van a las personas que tienen Biblias e iglesias establecidas. El 25% de los misioneros son enviados al mundo B, donde hay acceso a iglesias y a la Biblia. Eso nos deja solo un 3% de toda la fuerza misionera para trabajar en el mundo A, la población que no tiene ninguna oportunidad de escuchar de Jesús. Al 29% de la población que no tiene oportunidad de oír del Evangelio, le estamos enviando una pequeña porción de obreros. ¿Y qué hay de las finanzas? Anualmente, los ingresos de los cristianos en el mundo C son de 42 trillones de dólares. Juntos, cada año, diezman y ofrendan alrededor de 700 billones de dólares a la causa cristiana. Eso incluye todas las donaciones a organizaciones cristianas, iglesias, programas juveniles, misiones, etc. ¿Puedes hacer el cálculo? Menos del 20% de estos ingresos se han dado a la causa de Cristo. De esos 700 billones dados a causas cristianas, solo 45 billones son específicamente para las misiones. Eso es un poco más del 6%. De hecho, cada año hay más dinero extraviado en las iglesias que el que se da a las misiones. ¿Recuerdas esos 400.000 misioneros? Tenemos 45 billones de dólares para apoyarles a ellos y al trabajo transcultural que hacen. Pero ¿cómo se distribuye el dinero exactamente? Cada año, 39 billones de dólares se destina al mundo C. Sí, 87% de los ingresos se ocupan en partes del mundo donde hay Biblias e iglesias disponibles. 5,4 billones o el 12% se va cada año al mundo B, quienes tienen acceso al mensaje del Evangelio, pero lo han rechazado. Esto nos deja solo un 3% de toda la fuerza misionera para trabajar en el mundo A, la población que no tiene ninguna oportunidad de escuchar de Jesús. Al 29% de la población que no tiene oportunidad de oír del Evangelio, le estamos enviando una pequeña porción de obreros. En conclusión, solo el 3% de nuestra fuerza misionera, con solo el 1% de los recursos, va a los 2 billones de personas que no tienen acceso al Evangelio. 2 billones de personas aún están esperando por las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué harás tú al respecto? Esta información ha impactado a muchas iglesias y organizaciones misioneras en todo el mundo. Se han dado cuenta de lo que nos muestra este video,
Hay mucha necesidad de concentrar nuestros esfuerzos entre la gente de este mundo que no tienen, que tienen muy poco o ningún acceso a Cristo. No tienen acceso, no tener acceso significa que no hay Biblia en su idioma, no hay creyentes para conocer y no hay comunidades de fe, no hay iglesias entre ellos. En casi todos los países representados en el mundo, como lo mencionó el video, no se puede entrar como misionero. Y si no se pueden entrar o entrar pastores y misioneros, entonces, ¿quiénes irían a estos países, naciones y etnias? Pues los que tienen profesiones. Yo creo que la nueva ola de la expansión del reino de Dios será por los médicos, los maestros, los profesores, los ingenieros, los arquitectos, los estudiantes, los profesionistas y los negociantes. Y lo que he visto, usar la profesión en misiones requiere una preparación muy especial. Saber cómo prepararse es indispensable cuando uno siente un llamado de usar su vida y profesión para servir al Señor en misiones. Hoy no vamos a tocar el tema de las habilidades. Son varias habilidades que uno necesita para poder servir eficazmente en el mundo. La habilidad de su profesión, ser experto, la habilidad en idioma o idiomas, casi siempre requiere, el uso de la profesión en misiones requiere aprender otro idioma o más de un idioma. La habilidad de sostenerse o conseguir trabajo, algún tipo de sostén, la habilidad de conseguir permisos. Esto es muy difícil. Visas, calificaciones, licencias para poder ejercer su profesión en aquel país. Es otro tipo de habilidad. Y la habilidad de cuidarse como persona, su salud, sus emociones, su mente, su vida espiritual. Hoy no vamos a hablar de estas habilidades. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los valores esenciales para que un profesionista tenga éxito en las misiones. Valores son los factores internos que nos motivan a hacer lo que hacemos. Lo voy a repetir. Valores son los factores internos que nos motivan a hacer lo que hacemos. Sin tener los valores bien definidos y cimentados en nuestra vida, cualquier obstáculo encontrado nos podría desviar o descalificar. Fue el 5 de septiembre del año 2006, en Cairo, Egipto. Yo me encontré agachado enfrente de una persona cubierta con una sábana a la base de un edificio de 10 pisos de altura. Yo sospechaba quién era la persona bajo la sábana. No habíamos escuchado de mi cuñado aquella tarde. Levanté la sábana y ahí estuvo mi hermano, mi pastor, mi líder, el que me había invitado a trasladar mi familia de Latinoamérica a Egipto para trabajar con él. Resultó ser un accidente trágico que pasó aquel día. Sin embargo,
yo tuve que enfrentar mi razón por lo cual estuvimos en Egipto sirviendo a refugiados sudaneses. Tenía que enfrentar mi motivación. Todo esto se basaba en los valores que estaba yo viviendo actualmente. Dije, valores son las cosas internas que nos motivan a hacer lo que hacemos. Hoy vamos a considerar 5 valores. Son 5 valores aprobados por cientos, sino miles de obreros alrededor del mundo. ¿Cuáles son? El valor de la relación con Cristo, el valor de la presencia, el valor de la humanidad no alcanzada, el valor de la proclamación y cómo hacerlo, y el valor de los asociados. Vamos a ver estos 5 valores. Al hablar de nuestra relación con Dios, vamos a ver un poquito de la oración personal, la centralidad de las Escrituras en nuestras vidas y la llenura del Espíritu Santo. En cuanto al valor de la presencia, vamos a hablar del alma madura y también del liderazgo personal. En cuanto a la humanidad no alcanzada, vamos a hablar de inteligencia cultural y el conocimiento de la humanidad no alcanzada. En la proclamación vamos a hablar de cómo hacer discípulos y entablarlos en comunidades de fe. Y para terminar, vamos a hablar de los asociados, cómo participar en equipos, la capacidad cooperativa y la comunicación activa. Vamos a empezar con lo que yo considero lo más importante. La verdad es que no se puede esperar tener éxito en servir a Dios internacionalmente sin tener cada uno de estos valores como bien cimentados en tu vida. Sin embargo, si fuera un valor aún más importante que los demás, sería este valor de tu relación con Cristo. ¿Para qué sirve ir a las naciones, especialmente las que no conozcan a Cristo para nada, sin conocerle a Cristo íntimamente tú primero? Hay muchos factores en poder vivir tu relación con Cristo con vitalidad. Hoy nos vamos a enfocarnos en 3 áreas. La oración personal. Fue junio del año 1987 en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Michelle y yo andábamos ahí reflexionando los 6 meses anteriormente de mochilaje por todo el mundo. Habíamos terminado la universidad, agarramos cada uno una mochila, bueno, estábamos casados, y dimos una vuelta completa del mundo, porque habíamos recibido un llamado específico para servir a Dios en misiones, pero nosotros queríamos ver misiones de primera mano antes de entrar así de 100% en esto. Después de los 6 meses y en tipo retiro en Jerusalén, reconocí que la verdad era, realmente yo no tenía nada que dar a este mundo. Me sentí seco e inútil. Cristo me invitó a pasar 1 hora por día en oración personal con Él. Empecé a hacerlo. Y ahora 1 hora pasar con Dios es poco tiempo. Hay que aprender el gozo de sentarse en la presencia de Cristo
y aprender a escuchar su voz. Empiezo con la lectura de la Biblia, buscando cuáles versículos quisiera Dios usar como enfoque en mi tiempo con Él. De ahí saco mi diario y escribo los versículos en ello. Escribo mis reflexiones sobre lo mismo y espero escuchar la voz del Señor. La verdad es que Cristo está más que dispuesto a pasar tiempo con cada uno de nosotros y hablarnos todos los días, no de vez en cuando, no solamente el domingo en el culto, en la predicación, perdón a los pastores que están escuchando, sino el Espíritu de Dios quiere hablar con nosotros todos los días. He experimentado al Espíritu Santo como mi consejero personal. Siempre está basada en la palabra de Dios. Entonces, la oración personal es indispensable para una persona que está viviendo su fe internacionalmente. El segundo punto del desarrollo de mi relación con Cristo es precisamente la centralidad de las Escrituras en mi vida. Vivimos nosotros en Egipto, como ustedes han escuchado, por varios años. Los musulmanes llaman a los cristianos, no se usa la palabra cristiana allá, sino Ahl el-Kitab. Ahl el-Kitab. ¿Qué significa Ahl el-Kitab? Gente del libro. Así están conocidos los cristianos ahí. Tú eres Ahl el-Kitab. Tú eres uno de los del libro, hablando de la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente, los cristianos, sus vidas están pegadas a las Escrituras. Nosotros necesitamos ser gente del libro. Pensar que vas a cambiar a gente con tu religión por convencerles que Cristo es el camino, la verdad y la vida, sin estar lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es como entrar en el corte para defenderte ante el juez sin ser abogado. La única manera de tener éxito en misiones es ir tan llenos del Espíritu Santo que no vayas a poder hacer más que mostrar el amor de Dios en maneras extraordinarias. Entonces, el primer valor, tu relación personal con Cristo. El segundo valor es presencia. Algo que hace que una etnia sea no alcanzada es porque no tienen acceso a personas quienes son seguidores de Cristo. El uso de la profesión en misiones pueda resultar que tú eres el único creyente conocido por ellos. Es mucha responsabilidad, en realidad. Hay dos elementos claves en cuanto a tu presencia entre los demás, especialmente en misiones. El alma madura. ¿Qué significa? Bueno, hay varios factores. Tener tu vida gobernada 100% por Cristo. Una vida de entrega total. Y también un compromiso con disciplinas espirituales y recursos de formación espiritual, como la oración, como la comunidad de fe, y no necesariamente como la iglesia que conocemos en Canadá o en Perú o en cualquier país. El ayuno, los retiros personales, los hábitos como mantener un diario de oración,
tener una variedad de consejeros y mentores en la vida. Amistades con gente con quienes das cuentas. Tienen permiso para preguntarte cualquier cosa en tu vida. Ser vulnerable con personas selectas. Estos son ejemplos de hábitos de una persona que tiene alma madura. Tener una teología de riesgo y sufrimiento. Pensar que Cristo solamente promete bendiciones y prosperidad y éxito y comodidad no es la realidad en misiones. Yo les digo, les prometo, Cristo prometió el sufrimiento, el luto, la persecución, la soledad, la escasez. Estas son las promesas de Cristo para el misionero, para la persona que usa su profesión en misiones. Bueno, un segundo elemento de presencia es el liderazgo personal. Eso significa saber tu identidad en Cristo. Muy importante. No vayas a ningún lugar sin saber muy bien quién eres en Cristo. También significa mantener un espíritu y alma enseñable, abierto a la crítica y la enseñanza de otros a nivel personal. Saber cuidarse bien. En una conversación que Cristo tuvo con un joven, en Lucas capítulo 10, versículo 27, confirman esta parte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es una representación de toda la persona, de las emociones, el espíritu, el cuerpo, lo físico y también la mente. También tener liderazgo personal significa una sexualidad sana y vivida en un ambiente transcultural. Esto es muy, muy importante. Una sexualidad santa. Conciencia de sí mismo, sus dones espirituales, tus habilidades, tu personalidad, tu forma de manejar conflicto, tus debilidades. Hay que saber cuáles son tus debilidades. Los factores de tu familia que todavía influyan en tu vida. Hay que saber tu propia cultura, tu propia religión y la cultura y religión a donde vayas. Y qué cosas en tu vida siguen influyéndote en tu vida. También requiere un entrenamiento en hacer transiciones. El poder hacer transiciones de un lugar a otro. Y poder adecuarse, adaptarse a la cultura, el idioma, el ambiente, el clima, la comida, la bebida, el horario. El no saber hacer transición te sacaría del campo misionero muy rápido. No vas a poder aguantar vivir en otros países sin saber hacer transiciones. Fue agosto del año 2007 y estuvimos asistiendo a una iglesia internacional en la ciudad de Cairo y conocimos a otra familia canadiense un viernes por la mañana, porque en Egipto los cristianos se juntan
Algunos se juntan los viernes porque es el día santo de los musulmanes y es cuando uno tiene día libre, el viernes. Conocimos a esta familia y les invitamos a la casa para comer después del culto. Y ellos explicaron que era su primera vez viviendo fuera de Canadá. Tenían 2 hijas, más o menos a la edad de nuestras hijas, y eran maestros los dos, y estaban trabajando como maestros en una escuela internacional. Pero ellos, después de 2 semanas de estar en Cairo, estaban al punto de salir. Querían usar sus profesiones para vivir en el extranjero como cristianos. Pero después de 2 semanas, en serio, estaban ya hasta acá, con la cultura, el idioma, con la escuela, con el clima, porque en agosto hace mucho calor, como 40 y tantos grados. Entonces, al llegar a la casa nuestra, estaban ya para salir de su trabajo y volver a Canadá. Pero en la práctica de aquella comida, pudimos hablar con ellos, enseñarles algunas cosas en cuanto a cómo adecuarse, cómo adaptarse en Egipto. Y de hecho les invitamos a nuestra célula y empezamos a discipularles junto con varias otras personas, y ellos se quedaron los 2 años de su contrato y volvieron a Canadá contentos después de una experiencia increíble. Pero esto era en esto de aprender, darse un liderazgo personal. El tercer valor es de la humanidad no alcanzada. La gente con quienes vas a vivir, hay que enamorarse con ellos. En serio, en serio. Muchas veces al entrar en una nueva cultura, y nosotros lo hemos hecho varias veces, hemos aprendido que hay que enamorarse con ellos, porque si no, todas las diferencias van a formar una barrera muy rápida. Hay 2 elementos principales en este valor: la inteligencia cultural y el conocimiento de la humanidad en su contexto. Vamos a hablar de la inteligencia cultural. ¿Qué implica? Bueno, implica una curiosidad y intencionalidad en aprender de la nueva cultura y la cosmovisión tuya y la de la cultura nueva. No se puede entender ni la cultura ni la cosmovisión de otras personas sin haber tenido tú mismo un entendimiento, un conocimiento de tu propia cultura y cosmovisión. Y la segunda parte de la inteligencia cultural implica aprender el idioma como manera principal en conocer y entender a la gente. Sin aprender su idioma, nunca van a entender a la gente ahí. Nunca van a sentir lo que ellos se sienten. Y realmente es ser aprendiz por toda la vida. Es constantemente aprendiendo el idioma y la cultura de la gente. Otra parte es cómo practicar la hospitalidad en la nueva cultura. La hospitalidad sería, yo diría, de mi punto de vista, cuando uno entra en una nueva cultura, una cultura no cristiana, que la hospitalidad es la mejor herramienta que vayas a tener para poder mostrar que Cristo vive en ti y usar las palabras de Cristo para convencer a la gente. Cada cultura tiene sus ritos de hospedaje. Al no aprenderlos, vas a ofender a la gente y cerrar la puerta de relación
con ellos. Realmente es lo que va a pasar. Y nos ha pasado a nosotros. Hemos cerrado la puerta por no saber cuáles son los ritos, cuál es aceptable en cuanto a la hospitalidad. Una cuarta parte ahí de la intensidad cultural es saber presentar la cultura adoptada a los asociados tuyos. Vamos a tocar ese tema un poquito más en su momento hoy. Pero la idea es poder comunicar con la gente en nuestro país, en nuestra casa, en el caso de la mayoría de ustedes en Perú, en Lima, cómo presentar la cultura donde estás viviendo en una manera positiva para que la gente entienda lo que estás haciendo. Conocimiento de la humanidad, del contexto cultural, tiene que ver con el Evangelio en su contexto. Un error que hacemos demasiado los creyentes llamados al extranjero es suponer que el Evangelio tiene que actualizarse en la nueva cultura tal cual como se desarrolló en la cultura nuestra. No es así, hermanos. Es una falla misionera que nosotros, los misioneros, hemos cometido demasiadas veces en el pasado. Hace 3 años, son 3 años, asistí yo a una conferencia en Florida. Uno de los conferencistas era un líder nacional de Asia Central, quien inició una red de estudios bíblicos, tipo células, pero se llevaron a cabo en gimnasios, en cafecitos, en restaurantes, etc. El método era estudiar 1 o 2 versículos, memorizarlos, compartirlos con un no creyente entre semana, volver la próxima semana para compartir cómo te fue y ver un nuevo versículo. Repetir esto de memorizar, compartir, invitar a la gente, todas las semanas, semana tras semana, tras semana, tras semana. La red ahora tiene decenas de miles de grupos de 3 a 5 personas en una zona del mundo que profesa ser 99.9% musulmán. Ahí la iglesia se lleva a cabo, pero se ve muy distinta a la iglesia que nosotros conocemos en Perú o en Canadá o en donde sea. ¿Cuáles son los factores? Hay que tener una teología y misiología bien cimentada en la verdad y no en la cultura nuestra, la cultura de uno mismo. 2, estudian los puntos de intersección entre el Evangelio y la nueva cultura y cosmovisión. Esto significa que hay que entender cuál es la esencia del Evangelio y conocer bien a la etnia y enamorarse de ella, como habíamos hablado. Les voy a mostrar un sitio de web y quisiera animarles a ustedes, no en este momento, por favor, que esperen unos tantitos minutos antes de irse para allá. Pero se llama joshuaproject.net y ahí van a encontrar recursos en español. Y de hecho, lo que les quiero animar es bajar un app. Ellos ofrecen en sus recursos un app donde cada día a las 10 de la mañana te va a mandar nombre de una etnia no alcanzada en el mundo y unos puntos que orar. Nada más. Si tienes teléfono, va a aparecer
como advertencia para ti, orar por tal grupo en tal lugar. Y así vas conociendo diferentes etnias en el mundo no alcanzadas. Y pedirle a Dios que Él te muestre con quién necesitas enamorarse. Y de ahí podrías buscar cómo ir a vivir entre ellos y ser Cristo en su área. El cuarto valor es la proclamación, lo cual es comunicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo con tu vida y con tu palabra. Cuando vas como profesional o profesionista en misiones, lo que van a ver ellos es tu vida. Bueno, principalmente porque al llegar no vas a hablar su idioma. Entonces, ¿cómo vas a comunicar el evangelio más que tu vida? Y luego, con tu palabra. Realmente es hacer todo lo posible, menos pecar. No estamos hablando del pecado, para ayudar a la gente, a la etnia, seguirle a Cristo. Dice la Biblia que Cristo era amigo de los pecadores. ¿Qué significa esto? Es que Él pasaba tiempo con ellos, con los pecadores, con los que necesitaban médico, como Él lo explica. Son dos elementos esenciales en este valor: el hacer discípulos y entablar comunidades de fe. Hacer discípulos. ¿Qué dijo Cristo? Su último mandamiento para sus discípulos. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hacer discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Es el mandamiento de Cristo. ¿Cómo hizo discípulos Cristo? ¿Cómo lo hizo Él? Pues, pasó mucho tiempo con ellos, caminando, comiendo, bebiendo, durmiendo, platicando alrededor de una fogata. Les enseñaba a ellos constantemente, principalmente por medio de su vida cotidiana e historias. Vivió su vida íntima con el Padre, frente de ellos. Enfrentó sus dudas y preguntas y lo hizo con mucha gracia. Bueno, algunas veces él tenía que hablar medio fuerte con sus discípulos, ¿no es cierto? Cuando ellos andaban tan tontos. Pero la verdad es que Cristo vivió su vida y habló con ellos todos los días por 3 años y medio. Hay que seguir el ejemplo de Cristo en hacer esto, en hacer discípulos, por vivir entre ellos y lo que están viviendo ellos. ¿Qué significa entablar en comunidades de fe? La realidad es que una comunidad de fe en Lima es muy diferente que una comunidad de fe en Asia Central, como el ejemplo de este hombre que empezó la red de estos estudios bíblicos. De hecho, él no puede vivir en su país. Vivir en su país es como aceptar que te matan. Él tiene que dirigir estos grupos, no sé, por WhatsApp o qué usa ahí. Dirige estos grupos desde otro país, porque ahora ya no puede él vivir en su propio país.
En Egipto, tuvimos una iglesia internacional que les había mencionado. Y esta iglesia tenía permiso en aquel país musulmán de ejercer sus cultos religiosos. De ahí tuvimos como 250 células entre los refugiados sudaneses. Como 2/3 fueron de trasfondo musulmán. Y después de algunos años de multiplicar las células, pudieron juntarse en salas de eventos o lugares rentados por sus distritos. Entonces, de ahí fundamos como 6 iglesias donde se pudieran juntar. Y también tuvimos 50 células entre egipcios de trasfondo musulmán, quienes no pudieron juntarse públicamente para nada. Su comunidad de fe, su iglesia fue un departamento donde en secreto pudieron congregarse. Un país, Egipto, 3 formas de juntarse como comunidad y todas las formas válidas. Muchas veces cuando uno hace discípulos en zonas no alcanzadas del mundo, no hay forma de juntarse menos en secreto. Entonces, no hay posibilidad de grupos de jóvenes, de escuela dominical, de equipos de alabanza con música y sonido, de clubes de niños, de campañas de evangelismo. No hay. Solo son algunos pocos nuevos creyentes estudiando la palabra y descubriendo cómo practicarlo en sus vidas cotidianas. Entonces, la proclamación del evangelio se ve muy diferente, tal cual como las iglesias, las comunidades de fe se ven muy diferente en diferentes países. Bueno, el quinto valor es valorar a los asociados. Hay que cometerse, trabajar con otros para cumplir la tarea de hacer discípulos de todas las etnias del mundo. No se puede hacer a solas. Necesitamos trabajar junto con otros de misión, mensaje, pasión y propósito afines. ¿Cuáles son los elementos claves? Bueno, participar en equipos. Muchos de los equipos de misioneros que tenemos nosotros de Canadá, estamos en equipos con otras organizaciones, con otras denominaciones. No se puede hacer solo la tarea. No hay héroes solteros. Aprender cómo tú funcionas o no funcionas en equipo es muy importante. Saber y apreciar los dones tuyos y los de tus compañeros y cómo se complementen. Entrar en conflictos personales con un alto nivel de autoconciencia. Saber vivir en un espíritu de humildad y enseñabilidad. Siempre buscar la reconciliación. No hay el lujo en misiones para vivir con amargura o resentimiento, porque muchas veces los miembros de tu equipo también son tus amigos, es tu familia, son tus consejeros, son tus padres, son tus madres, son tus hermanos. Todo tu mundo, si estás en un equipo así, en una zona no alcanzada, ellos son todo el mundo. No tienes el lujo de guardar resentimiento. También el valor de asociados es tener una capacidad cooperativa. ¿Qué significa esto? Trabajar intencional y estratégicamente con socios afines. Esto significa saber quiénes son y cómo asociarse con ellos. También otra parte es la comunicación activa,
la comunicación activa. Los que te mandaron al campo misionero son personas interesadas por toda la vida. Tu familia, tu iglesia, tus amigos. Hay que mantener contacto constante con ellos. Si estás usando tu profesión en misiones, necesitas el apoyo de los que te mandaron. Sin un equipo de oración detrás de ti, no se puede esperar una vida fructífera en misiones. En serio, sin este tipo de equipo, no vas a tener éxito. Y cuando te encuentres entre los no alcanzados, hay que aprender de nuevo, comunicar por las medias sociales sin comprometer o poner en riesgo tu presencia en esa nación. Ahora, pones lo que tú quieras en Face o en Instagram o lo que sea, pero cuando estás viviendo entre personas no alcanzadas en un país donde solo se puede entrar con tu profesión, no vas a poder decir, oye, cuates, vamos, estamos estudiando la Biblia aquí, qué chido. Bueno, estoy hablando ya con mi acento mexicano, pero la realidad es que vas a tener que aprender a comunicarte por los medios de una manera distinta. Bueno, desarrollar estos 5 valores ahora te va a preparar para la posibilidad de usar tu profesión en misiones. Y si no sientes un llamado a usar tu profesión en el extranjero, estos valores te van a servir para ser un creyente global y ayudar a sostener a otros con un llamado global. ¿Qué significa esto? No todos tenemos un llamamiento para ir a ejercer nuestra profesión en misiones en otros países, especialmente entre las etnias no alcanzadas. Pero esto significa que no significa que Cristo no te ha llamado. Esto significa que tu llamado es en Lima o en donde sea. Entonces, usar estos valores también te van a ayudar en vivir eficazmente como creyente entre no creyentes en tu propio lugar. Sin desarrollar estos 5 valores, te descalifica de la posibilidad de usar tu profesión en misiones. Amigos, Dios sigue actuando hoy día, tanto que en los días de los profetas, de los reyes, de los apóstoles y los seguidores de Cristo de los tiempos pasados. Jesús nos invita a juntarnos a Él para la construcción de su reino en este mundo. Si Cristo te llama, dile a Jesús, sí, Señor. Cuando Él te diga, oye, sígueme, usa tu profesión entre la gente, vete tú para ser ejemplo de mi evangelio y para hablar del evangelio y todo lo que yo he hecho por aquella gente. Cristo te dice hoy, sígueme. Antes de las preguntas, déjame orar por ustedes. Padre, quiero darte gracias que tú con claridad hablas con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, y estás dispuesto a hacerlo todos los días. Y en estos momentos, Señor, hemos cubierto mucha información. Pero, Señor, pido que tú, por medio de tu Espíritu Santo, tomes una frase, una historia, un valor de lo que hemos visto hoy. Y pido, Señor, que lo apliques a la persona,
a cada persona según su necesidad en este momento. Te doy gracias, Señor, que tú nos estás invitando a la aventura de ir a vivir y a ser discípulos en todas partes del mundo, con un enfoque en las partes del mundo que todavía no te conocen, no han escuchado de ti, no tienen acceso a una Biblia en su idioma, no hay iglesias, no hay creyentes entre ellos. Señor, pido que tú mandes, que tú invites, mejor dicho, a mucha de la gente que está en este taller hoy para prepararse, para desarrollar estos valores y las habilidades necesarias para poder ir y usar su profesión para hacer relaciones con las personas, mostrándoles una vida distinta, una vida vivida en comunión con Cristo Jesús, Dios Padre, por medio del Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Perdón, la luz se me está golpeando la cara. Muchas gracias, Pastor Murray, por esta explicación que ha abarcado varias áreas, ¿no? Acá tengo una pregunta, y usted hablaba sobre el hecho de poder reconocer cuáles son nuestras debilidades o limitaciones, ¿verdad? Sí. En el tema incluso emocional. La pregunta sería, dentro de la realidad que cada persona puede estar experimentando, ¿es importante considerar nuestras limitaciones en el área físico-profesional? ¿Físico y profesional? Así es. Sí. Mira, claro que sí. Si tienes una limitación física que te hace, es difícil vivir en otro país, claro, hay que tomar esto en cuenta. El vivir en otros países requiere un nivel de salud casi extraordinario. Lo hemos podido, Michelle, mi esposa tuvo una cirugía en su cerebro cuando estuvimos en Canadá antes de irnos a Egipto. Y tuvimos que esperar un par de años para que se recuperara y pudimos salir, pero necesitábamos la aprobación de varios doctores para poder hacerlo. Sí, vivir en otro país no es fácil. Si tienes una limitación física, esto sí, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, reconocer las limitaciones es muy importante. En el tema profesional, Pastor. Bueno, en cuanto a la profesión, la limitación de la profesión es distinto en cada país, porque lo que pasa es que si no eres experto en tu área, mucha experiencia en tu área de profesión, va a ser muy difícil encontrar trabajo y donde ejercer su profesión. Hay un nuevo sitio que se puede usar para buscar trabajos de su profesión. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Voy a recordar. Si hay una limitación, si no sabes muy bien hacer tu profesión, es mejor no llevar la profesión a otra parte. Hay que pasar tiempo afinando la profesión antes de exportarla, digo. Sí. Como en mi caso, yo me dediqué a ser misionero, pero eran 10 años de preparación antes de entrar en el campo misionero, tanto de idiomas, de estudios, de práctica,
Yo llevé 10 años, entonces no estoy diciendo que 10 años es el número mágico ni nada, pero uno necesita mucha experiencia. Puedo hablar de Carla. Carla es de Chile, de la Alianza de Chile. Estuvo en nuestra casa hace un año, pasó como 6 semanas con nosotros estudiando el inglés para poder ir a hacer obra social en Turquía. Ella tenía varios años practicando su profesión en Chile antes de prepararse para ir a Turquía para trabajar en un centro cultural allá. Entonces, sí, hay que tener la experiencia y el entrenamiento y hasta los títulos en su profesión antes de pensar llevarlo a otro país. Muchas gracias, pastor. Acá hay otra pregunta. Dice lo siguiente, un poquito más específica de esa pregunta. Dice, tengo llamado al campo musulmán en la etnia de los pastunes, pero soy abogada. Sé que las leyes son diferentes. ¿Cómo me serviría mi profesión entre ellos? Buena pregunta. Bueno, sin conocer a la persona, no puedo adivinar todos los detalles, pero hay varias maneras de servir una etnia. Y qué lindo que hay un llamado específico para esta gente, para esta etnia. Lo que hemos aprendido es que no siempre es el trabajo directo con la etnia. Por ejemplo, se puede trabajar en línea como abogado de creyentes que están batallando con sus derechos en cuanto a ser cristiano en su país. De hecho, tenemos ministerios que ayudan principalmente a musulmanes, poder salir de sus países y reestablecerse en un país donde sí se puede vivir como cristianos, porque el riesgo para ellos es la muerte. Al saber que son ya seguidores de Cristo, hasta las leyes de algunos países les permite a la familia matar a los nuevos creyentes. Y es como matanza de honor. Y no van a la cárcel la gente de la familia. Viviendo nosotros en Egipto, varias veces escuchamos historias de gente que había conocido a Cristo y al saber su familia, le mataron. Entonces, como abogado, una posibilidad sería trabajar con aquella etnia por medio de apoyar a los creyentes o salir o saber cómo manejar sus derechos dentro de su propio país. Es solamente una posibilidad. Entonces, no siempre usar la profesión es directamente con la etnia, sino se puede apoyar fuera de ellos también. Muchas gracias, pastor. Déjenme ver si hay otras preguntas. Hay una pregunta más y bueno, prácticamente la ha respondido usted en la segunda pregunta. Es ¿cuánto tiempo es necesario el prepararse para ir de misiones a un lugar? Pero también acá está comentando cuáles son las áreas a considerar antes de salir al campo misionero. Bueno, sí, lo había mencionado, pero sí, las diferentes áreas de habilidades que mencioné en el principio son muy importantes. Tener estos 5 valores bien cimentados en la vida es importante. Tener un buen grupo de personas interesadas apoyándote. Y esto no significa que, bueno, si vas como doctor o como enfermera o como
como ingeniero, como arquitecto para trabajar con una empresa en otra parte del mundo, a lo mejor vas a pensar, pues no necesito un grupo de oración y la iglesia no te tiene que sostener económicamente, pero sí necesitas buena relación con tu iglesia, con tu pastor, con tus amigos, con tu familia, porque vas a necesitar un grupo de oración, un grupo con quienes puedes confiar, porque vas a la frontera donde el reino del diablo y el reino de Dios se enfrentan. No es un lugar muy cómodo y vas a necesitar el apoyo espiritual de muchas personas, de un equipo fuerte para poder vivir en la frontera donde los reinos están golpeándose. Entonces, son varias áreas de preparación. Gracias. Acá me están mandando otra pregunta. Bueno, me siguen escribiendo. Vamos a ver las preguntas. Dentro de este contexto, es una pregunta personal, pastor. Dentro de este contexto en la cual todo es digital, ¿de qué manera la perspectiva de misión ha sido afectada? En cuanto a la tecnología. Tecnología, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay lugares donde la tecnología no es tan fluida como en otros países o en otros continentes, ¿no? Sí. Y es una gran limitante. ¿De qué manera esto puede influenciar en el tema de poder desarrollar las misiones? Buena pregunta. La mejor manera de compartir el evangelio es personalmente. Es un hecho. Vivir tu vida frente de la gente y de ahí, basado en tu carácter, tu estilo de vida, en el cómo amar a la gente a tu alrededor, en este contexto, poder compartir con ellos la razón por la cual eres como eres. Bueno, de lo bueno, por cierto. Cuando esto no es posible, ¿cómo? Como ahora en el COVID. La Alianza de Canadá tiene 220 obreros trabajando en el mundo. Y pocos tuvieron que volver a Canadá por asuntos de familia o de salud. La gran mayoría se quedaron en el campo misionero, o en negocios, o como médicos, en una variedad de profesiones, se han quedado. Y muchos de ellos no han podido ni salir de sus casas. No pueden ir a restaurantes, no, por las mismas restricciones del COVID. Lo que pasa es que ellos, usando ya la relación que tienen con la gente, han seguido en su ritmo de discipular a la gente, de levantar líderes, usando el Internet. Y en este proceso hemos aprendido que sí se puede. El Internet sí se puede desarrollar relaciones, sí se puede discipular a la gente, sí se puede entrenar a líderes por medio del Internet. Pero sí tiene sus limitaciones, porque tú me puedes dar una muy linda cara aquí en la pantalla, pero tu vida está derrota. Tu carácter, cuelgas y empiezas a gritar. Bueno, ninguno de ustedes va a empezar a gritar, a colgar después de este taller. Pero la verdad es que lo mejor es el poder vivir. Pero cuando ya tienes una relación con la gente, sí se puede desarrollar por el Internet. Dicho esto, tenemos a misioneros que pasan todo su tiempo aquí en la pantalla. Están apoyando a nuevos creyentes en su discipulado, porque estos discípulos viven en países donde no hay creyentes, donde no hay iglesias,
o han conocido a Cristo por el Internet. Han buscado sitios de web donde donde Cristo ha hablado con ellos. O, como en muchos casos, miles y miles y miles de casos de los musulmanes, ellos han aceptado y conocido a Cristo por medio de una visión, por un sueño. Han aceptado a Cristo y no saben ni qué hacer, como estos de Irak, de la historia que conté al inicio. Sabían que Cristo era la verdad y el camino, pero nada más. Entonces necesitaban el discipulado. En esto tenemos varios que están trabajando para discipular a nuevos creyentes. Bueno, la limitación ahí hay que saber su idioma, porque es gente que habla o el árabe o el turco o lo que sea. Han conocido a Cristo, pero necesitan el discipulado en su idioma. Entonces, esto sería la otra limitación de hacer ministerio. No cualquier persona nada más puede decir, pues me pongo así para discipular a la gente por el Internet. Bueno, hay que aprender y saber su idioma. Y hacer esto solamente por el Internet va a ser muy difícil. Para poder aprender un idioma muy bien, uno necesita comer la misma comida, beber la misma agua, estar con ellos en su cultura para poder entender el idioma y el significado de las palabras y las frases y los modismos. Entonces, sí se puede. Y hay un movimiento donde estamos discipulando a muchas personas por medio del Internet, pero hay algunas habilidades distintas que uno necesita para poder hacer esto. Muchas gracias, pastor. Hay una última pregunta y es la final. Usted mencionó el hecho de poder no me acuerdo muy bien las palabras textuales, pero usted decía que el poder aceptar la cultura o la manera como ellos dan la bienvenida nos abre la puerta, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a las misiones, por más que nos hemos preparado, vamos al campo misionero, pero vamos con nuestra óptica de cómo dar la bienvenida o evitamos de querer generar molestias, pero al no aceptar lo que ellos nos brindan es un código que puede cerrar puertas, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto lo vivimos. Bueno, en Latinoamérica, ¿cómo nos saludamos? Un abrazo, un besito, así, o los dos lados, y Michelle, mi esposa, pues así sabía saludar a todas las mujeres y a los hombres. Era normal. Imagínate, ella, en Egipto, ni las mujeres ven los ojos de los hombres. La mayoría de las mujeres cubiertas. No. Para Michelle era tan el choque cultural de no poder saludar. Era algo muy difícil, pero con las mujeres era otra cosa. Ella aprendió a saludar a las mujeres y empezar a relacionarse con ellas. Entonces, estos ritos que tenemos nosotros en cuanto a saludar, en cuanto a aceptar a la gente, hay que aprender. Es un idioma no hablado. Es un idioma que hay que aprender para poder. Y la hospitalidad, como mencioné, la hospitalidad es lo máximo, es la mejor herramienta que tenemos en casi todas las culturas. Invitar a la gente a comer contigo y aprender de ellos. Entonces, si eres cocinera o cocinero, chef, ¿no? Pues excelente. Que vayan estudiando para ser chef, porque un chef peruano, con la comida peruana,
Ay, lástima que no estoy presente ahí en Lima para dar porque iba a pedir a Roberto, a Max, a quien sea invitarme un ceviche, pero, una carne. No, 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 no. Ustedes, como peruanos, tienen mucho en cuanto a la comida para exportar. Y la comida y la hospitalidad van bien combinados. Entonces, si eres un chef, piensa en usar tu habilidad en el mundo misionero, porque la comida es una entrada a la persona. Y buena comida, hasta mejor. Muchas gracias, Pastor Murray, por este lindo tiempo que nos ha podido ilustrar y compartir la palabra pues, desde una perspectiva de vivencia personal, ¿no? Muchas gracias, Pastor. Un gusto, un saludo para todos, un besito para todos, porque en esta cultura sí se puede. Permítame orar, por favor, Pastor, por su vida, Sí, por la vida de su esposa. Muy bien, chicos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por la vida del Pastor Murray, por el ministerio que Dios en su gracia le está concediendo. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias a ti primeramente por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas y por las cosas que estás haciendo en la actualidad, Señor. Confiamos plenamente, Señor, en nuestro futuro porque sabemos que tú estarás con nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida de tu misionero, el Pastor Murray, Señor, por la vida de su esposa Michelle, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con ellos. Hasta aquí, mi buen Dios, tú has permitido que ellos puedan seguir sirviéndote, Señor. Gracias, Padre, por ese testimonio de vida que nos han impartido, Señor, por haber traído una nueva perspectiva con respecto a las misiones, Señor, para poder entender, Señor, cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos tuyos. Sabemos que es un privilegio que tenemos de poder llevar tu palabra, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Y queremos, Señor, capacitarnos, queremos poder ser sensibles, Señor, a lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias una vez más por los chicos aquí presentes, Señor. A ti oramos agradecidos, porque hasta aquí has sido fiel. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias, chicos.